La rehabilitación neurológica nos ayuda en la recuperación y rehabilitación de lesiones o enfermedades en el sistema nervioso. Además, es fundamental para aquellas personas con enfermedades o accidentes neurológicos. Sabemos que esto a su vez provoca lo que es la parálisis cerebral, como accidentes de médula medular, accidentes cerebrovasculares, enfermedades como lo es la Parkinson, entre otras. A través de la rehabilitación neurológica, los pacientes pueden aprender a adaptarse a sus limitaciones y a desarrollar estrategias que ayuden a superar los desafíos diarios. Este video está dedicado hacia los personajes de rehabilitación neurológica, el cual a través de sus avances nos han dado tratamientos para las lesiones neuronales, los trastornos de movimiento y enfermedades cerebrales. Acompáñenos a conocer su historia. Berta Bobat nació el 5 de diciembre de 1907 en Berlín, Alemania, y Karel Bobat nació el 7 de marzo de 1906 en Checoslovaquia. Revolucionaron la terapia neurológica en el siglo XX con el concepto Bobat, que es un enfoque terapéutico basado en la plasticidad cerebral. Este enfoque sigue siendo una técnica clave en la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares y parálisis cerebral. Aunque ha evolucionado con el tiempo, su método ayuda a personas con lesiones neurológicas a recuperar el movimiento normal mediante la inhibición de patrones anormales y la facilitación del control motor, y se usa en parálisis cerebral, lesiones medulares, ACV y otras condiciones neurológicas. La primera clínica Bobat se estableció en Londres en 1951. Herman Kabat nació el 5 de julio de 1913 en Estados Unidos. Creó la facilitación neuromuscular propioceptiva junto con los terapeutas Margaret Knott y Dorothy Voss. Su técnica utiliza patrones de movimiento diagonales y estímulos sensoriales para mejorar la fuerza, la coordinación y el control motor. Es ampliamente utilizada en pacientes con daño neurológico y problemas musculoesqueléticos. Esta técnica fue creada en el siglo XX. Se mantiene vigente en la rehabilitación neurológica y musculoesquelética, especialmente en pacientes con problemas de movilidad y control motor. André Thomas nació en 1867 en Francia. Fue un neurólogo pediátrico que estudió el desarrollo motor en niños con daño neurológico. Sus investigaciones sentaron las bases para el tratamiento fisioterapéutico en bebés con parálisis cerebral y otros trastornos del desarrollo, los cuales siguen influyendo en la fisioterapia pediátrica hasta la actualidad. Tim Fry nació en 1985 en Estados Unidos. Fue neurocirujano estadounidense que desarrolló un método de rehabilitación neurológico basado en la estimulación multisensorial y la imitación de las etapas del desarrollo motor infantil. Su enfoque propone a través de la repetición de patrones de movimiento, desde movimientos sin movilidad, pasando por el arrastre, el gateo y la marcha. Es posible reorganizar el sistema nervioso y corregir reflejos patológicos, facilitando la recuperación funcional en pacientes con daño cerebral. Además de su método de rehabilitación, introdujo la terapia refleja. Esta técnica utiliza estímulos específicos para inhibir patrones de movimiento inadecuados y promover la activación de circuitos motores más funcionales. Aunque fue innovador y pionero, su aplicación ha disminuido con el tiempo. Estos estudios recientes han señalado fallos metodológicos en la investigación que lo respalda, sin encontrar diferencias significativas en comparación con otros enfoques fisioterapéuticos estandarizados. Jean Array nació el 18 de julio de 1920 en California, Estados Unidos. Ella fue terapeuta ocupacional y psicológica. Revolucionó el campo al identificar qué dificultades en el aprendizaje, la coordinación y el comportamiento se deben a un procesamiento sensorial inadecuado. Desarrolló técnicas terapéuticas específicas para estimular los sistemas vestibular, propioceptivo y táctil, lo que ha influido en intervenciones para niños con trastornos del desarrollo. Aunque existen debates sobre la evidencia empírica, sus métodos siguen siendo aplicados y adaptados en la práctica clínica actual. Carl y Berta Voss, durante el siglo XX, ayudaron a desarrollar y difundir la facilitación neuromuscular. Estas investigaciones ayudaron a los patrones de movimiento, donde se contribuyó para la rehabilitación de pacientes con parálisis, debilidad muscular y lesiones neurológicas. Este enfoque, al día de hoy, se centra en la facilitación neuromuscular y la inhibición de patrones de movimiento anormales. Václav Bokta nace el 12 de julio del año de 1917 y fallece el 12 de septiembre del año 2000. Este personaje desarrolla un método basado en la estimulación de reflejos para mejorar el control motor. Esto es en pacientes con parálisis cerebral y algunos trastornos neurológicos. Con ciertos estímulos puede identificar patrones de movimiento y así facilita la recuperación neurológica. Edward Taub nació en el año de 1931. Al día de hoy cuenta con 94 años de edad. Este personaje desarrolló la terapia de movimiento inducido. Este método es una rehabilitación a pacientes con hemiperasia. Esta técnica consiste en restringir el lado sano del cuerpo para reforzar su lado afectado. Esta recuperación ha tenido un gran impacto en la función motora tras accidentes cerebrovasculares. También conocido como entrenamiento de movimiento forzado, esta técnica de rehabilitación neurológica se centra en la recuperación motora. Se comparó con la técnica de Bukta, que se enfocaba en la facilitación neuromuscular y la inhibición de patrones de movimiento anormales. Se sigue utilizando en pacientes que practican con deporte intensivo, siendo una técnica valiosa y efectiva en la rehabilitación, con un reposo absoluto
y un patrón en lesiones neurológicas, que se enfoca en este entrenamiento y la recuperación motora. Margaret Jones, fisioterapeuta escocesa, desarrolló en la década de 1960 un enfoque innovador para la rehabilitación de pacientes neurológicos, especialmente aquellos que habían sufrido un ictus. Su método se centra en la inhibición de la hipertonía muscular y la mejora de la movilidad mediante el uso de férulas neumáticas, conocidas como férulas de Jones. Estas férulas aplican presión uniforme alrededor de la extremidad afectada, proporcionando estimulación propioceptiva adicional y facilitando movimientos más controlados. Además, Jones promovió el trabajo en el suelo para aprovechar los efectos de la gravedad en la reeducación postural y funcional. Aunque su método fue pionero en su tiempo, su aplicación ha sido complementada y en algunos casos reemplazada por técnicas más modernas en la rehabilitación neurológica actual. Moshe Feldenkrais, 1904-1984. Nació el 6 de mayo de 1904 en Ucrania. Su aporte en la fisioterapia fue que creó el método Feldenkrais, que usa el movimiento consciente para mejorar la función neuromuscular y la calidad del movimiento. Su técnica es utilizada en la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurológicas como el Parkinson, el accidente cardiovascular y la parálisis cerebral. Actualmente se usa como una herramienta complementaria para mejorar el movimiento, la conciencia corporal y la rehabilitación neuromuscular. Se basa en la neuroplasticidad y en la capacidad del cuerpo para reorganizarse a través de movimientos suaves y conscientes. Su aplicación en fisioterapia incluye reducción del movimiento, manejo del dolor crónico, prevención de lesiones y rehabilitación post-quirúrgica, salud mental y relajación. Nicholas Timberlake, 1907-1988. Nació el 15 de abril de 1907 en los Países Bajos. Sus aportes a la fisioterapia fueron sus estudios sobre la neuroplasticidad y su aplicación a la rehabilitación neurológica, además que fue un neurocientífico que recibió el Premio Nobel. Sus investigaciones ayudaron a fundamentar terapias de rehabilitación basadas en la reorganización del cerebro. Sus principios pueden aplicarse en la fisioterapia actual en los siguientes puntos. Número 1. Análisis del comportamiento motor. Sus estudios sobre comportamiento animal han influido en la observación y análisis del movimiento humano, lo cual es clave en fisioterapia, especialmente en rehabilitación neurológica. 2. Adaptación al entorno. Timberlake enfatizaba la interacción del individuo con su entorno, algo fundamental en la fisioterapia, basada en tareas funcionales y en el reaprendizaje motor. 3. Neuroplasticidad y comportamiento. Sus estudios han ayudado a comprender cómo los patrones de comportamiento pueden modificarse con intervención terapéutica, los cuales es relevante en enfoques como el concepto de Bobat o la terapia de restricción inducida. Ramachandran Vilayanur, 1951. Nació el 10 de agosto de 1951 en India. Fue un neurocientífico que desarrolló la terapia del espejo, utilizada para tratar el dolor fantasma en amputados y la hemiparesia después de un accidente cerebrovascular. Sus estudios sobre la neuroplasticidad han revolucionado la rehabilitación neurológica y la fisioterapia. Las contribuciones de Vilayanur siguen siendo relevantes en fisioterapia, especialmente en el tratamiento del dolor neuropático y la rehabilitación neurológica. Sus estudios sobre la neuroplasticidad y el uso del espejo en la terapia del dolor del miembro fantasma han influido en la forma en que se abordan ciertos trastornos neurológicos y musculoesqueléticos en fisioterapia. La terapia con espejo es utilizada para tratar el dolor del miembro fantasma, el accidente cerebrovascular y la rehabilitación de extremidades afectadas por hemiparesia.